Un secreto guardado durante 2 décadas y media chocó al mundo entero y fue revelado en 2008. Hola mi gente bonita, soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Si les gustan las historias bizarras, teorías de conspiración, curiosidades, crímenes reales, suscríbanse aquí al canal, activen la campanita, dejen su like, comenten, denle me gusta, compartan, que ayuda a mucha gente, ¿vale? Vamos al video. Esta es una de esas historias que nos hace ponernos en el lugar de la persona y pensar qué haría yo si fuera conmigo. La historia es tan bizarra, que el año pasado se hizo una película que se llama Chica en el sótano, cuya traducción al portugués es La chica en el sótano, inspirada en esta historia surrealista que les voy a contar ahora. Elisabeth Fritz era una niña de 18 años, nacida en la pequeña ciudad de Amstetten, en Austria. Ella vivía con su padre, Joseph, y su madre, Rosemary Fritz, y tenía 3 hermanos y 3 hermanas. La familia tenía una buena situación financiera, porque el padre era ingeniero eléctrico, así que tenían condiciones para vivir en una casa muy buena, bastante espaciosa. Entonces, se puede decir que vivían bien. El 28 de agosto de 1984, Elizabeth simplemente desapareció. Se esfumó. Como ya era de esperarse, la familia y los amigos estaban muy preocupados. Nadie entendió nada con respecto a su desaparición. Y toda la comunidad allí comenzó a movilizarse y a buscar a Elizabeth, pero nada. Nadie encontró ninguna señal de ella, ninguna pista, nada. Desapareció. Al día siguiente, aún sin noticias de Elizabeth, la familia decide ir a la policía y hacer un veo por la desaparición de Elizabeth Fritz. La policía inmediatamente comenzó a hacer búsquedas en la región, pero después de un mes sin conseguir ninguna pista, ninguna noticia, decidieron profundizar aún más en el caso e investigar a fondo, pero nada, no lograban absolutamente nada, ninguna pista. Solo que un día, los padres de Elizabeth, Joseph y Rosemary, fueron a la policía con una carta. Podría ser la primera pista sobre lo que sucedió con Elizabeth. En el sello de la carta del correo indicaba que ella había enviado esta carta desde un pueblito a unas 2 horas de Ámsterdam. Y en la carta ella escribe directamente a los padres diciendo que estaba cansada de vivir con ellos, que no aguantaba más y que quería paz. Y si alguien la buscaba, los padres, los amigos, ella acabaría huyendo del país y yéndose para siempre. La policía entonces comienza a preguntar a los padres: ¿ustedes creen que esta carta es verdadera? ¿Creen que es la letra de Elizabeth Fritz? Y trajeron papeles de casa con la escritura de Elizabeth y llegaron a la conclusión de que sí. La carta era verdadera y fue Elizabeth quien la escribió. El padre incluso le dice a la policía que estaba preocupado porque creía que ella se estaba involucrando con una secta de fanáticos. Una secta, unas cosas un poco extrañas, que él creía que ella había huido para unirse a esa secta. Eso sonó muy extraño para la policía, así que decidieron comenzar a llamar a amigos, personas cercanas a Elizabeth Fritz, para interrogar y saber qué información tenían sobre esa secta. Sin embargo, la respuesta era unánime. Todo el mundo decía: mira, no hay nada de eso, no hay ninguna secta, ella nunca mencionó nada de eso, nunca se involucró con eso. Eso, al final, dejó más dudas que aclaraciones. Entonces, la policía comenzó a investigar el pasado de Elizabeth para ver si podían descubrir algo que hiciera esa relación de su desaparición. Fue entonces cuando la policía descubrió que, por más que Joseph, el padre de Elizabeth Fritz, fuera muy exitoso, un tipo querido en la comunidad y que todos lo respetaran, dentro de casa la historia no era así. Él, de hecho, era un marido y un padre bastante autoritario y muchas veces bastante violento. Tan pronto como él llegaba a casa, el clima cambiaba completamente. Los niños se quedaban en silencio. Intentaban hacer cero ruido para no molestar al padre, con miedo de recibir una golpiza. La esposa también, Rosemary, era súper sumisa y trataba de cualquier manera de mantenerse al margen para que no le pasara nada a ella también. De hecho, todo el mundo tenía un miedo terrible del tipo: ¿estás loco por vivir así? Solo que de toda la familia, la única persona que se enfrentaba a Joseph era Elizabeth. Ella no aceptaba lo que él hacía con la familia, cómo trataba a la madre, a los hermanos, a todos allí, y se enfrentaba a él de verdad. Constantemente desafiaba a la autoridad, por eso solía recibir unas palizas horribles. Quedaba castigada. El padre le prohibía salir con los amigos, hablar con los amigos. Ella tenía así
unas sanciones muy severas. Debido a esta pésima relación entre padre e hija, ella ya había huido de casa 2 años antes de su desaparición. Ella logró llegar a la ciudad de Viena, pero allí la policía la encontró y la llevó de vuelta a casa. Cuando la policía descubrió todo ese pasado, esa relación de padre e hija, ese padre abusivo, concluyeron que ella debe haber huido, igual que hizo hace 2 años atrás, para intentar salir de ese ambiente tóxico en el que vivía, y que el caso, en realidad, era más una divergencia familiar que, en verdad, un crimen. Además, ella ya tenía 18 años y era dueña de su propia vida, así que la policía no tenía mucho que hacer. Después de 1 año, sin ninguna novedad, la policía entonces archiva el caso de Elisabeth Fritz, pero esta historia bizarra no termina así. No, porque si no, no estaría ni aquí en el canal, ¿verdad? 24 años después, luego, el caso de Elisabeth da un giro que ni yo imaginaba. El 19 de abril de 2008, una joven de 19 años llamada Kirsten fue llevada de urgencia al hospital de la ciudad. Ella llegó completamente inconsciente y teniendo varios problemas al mismo tiempo en el hospital. Ella estaba con fallo renal, insuficiencia respiratoria y convulsiones. Pero lo que más llamó la atención de los médicos cuando vieron a Kirsten no fue todo eso estaba sucediendo, ¿no? Era su piel era muy blanca, así, parecía casi transparente, nunca habían visto nada igual. Los médicos rápidamente colocan a Kirsten en un coma inducido para intentar estabilizar su estado. Entonces ellos comienzan allí una batería de exámenes para intentar descubrir qué estaba causando todos esos problemas al mismo tiempo, pero no lograban ningún resultado que pudiera llevar a alguna conclusión. ¿Cómo iban a tratarla los médicos sin ni siquiera saber lo que ella tenía? Los médicos entonces comienzan a especular que este problema de piel, esta piel tan transparente de ella, podría ser algo genético. Entonces, deciden ingresar su nombre en el sistema del hospital público para ver si pueden descubrir algo sobre ella, su familia. Pero no apareció nada. Lo que es muy extraño porque en Austria todo el mundo está registrado en el sistema público de salud desde el nacimiento. Entonces nadie entendió nada. Los médicos estaban muy confundidos. ¿Cómo era posible que tuvieran a una mujer frente a ellos que no existía, con un problema de salud que nunca habían visto en su vida? Eso era muy extraño. Entonces deciden ir a hablar con la persona que la llevó al hospital. Era un anciano que estaba esperando allí en la sala de espera. Pero el anciano solo decía que era el abuelo de Kirsten y no respondía más nada. Era muy evasivo para cualquier otra pregunta que le hicieran, bastante grosero e incluso bastante agresivo con los médicos. Veamos. Ellos entonces continuaron insistiendo para ver si el abuelo, el tal abuelo, decía algo. Sabía si había alguna condición de salud en la familia, pero él nada. Seguía diciendo que no sabía, que no iba a responder más nada. Y todo eso se volvió bastante sospechoso. El equipo médico comenzó a encontrar eso muy extraño y a decir, hombre, está mintiendo. Comenzaron a sospechar que él sabía algo y no quería hablar a propósito. Porque él, si sabía algo, no estaba hablando y eso podría salvar la vida de la nieta. Muy extraño, ¿verdad? Abuela, lo hace todo. Fue entonces cuando el equipo médico decide llamar a la policía, escondido del abuelo, pero para intentar descubrir qué estaba pasando allí, porque toda esa situación era muy extraña. Cuando la policía llega al hospital, se sorprenden al ver que el abuelo de Kirsten era un Joseph, padre de Elisabeth Fritz, que había desaparecido hace más de 2 décadas. Escucha esto, él comienza a explicar una historia a la policía que esa mañana, cuando iba a salir de casa, abrió la puerta y había esta niña acostada allí en el suelo. Él se desesperó, miró y había una nota, así, encima de la niña, y en la nota decía que era la hija de Elisabeth Fritz, su nombre era Kirsten, y ella tenía problemas de salud y no podía cuidar de ella, no podía llevarla al hospital, y quería saber si los padres podían llevar a Kirsten al hospital. Una historia un poco sin sentido, ¿verdad? Pero a pesar de que esta historia es muy loca y ha dejado a los policías bastante desconfiados, ahora tenían el objetivo de encontrar a Elisabeth para saber lo que la hija tenía, cuál era la condición de salud de la hija. Entonces deciden colocar anuncios allí, en la TV, en la radio,
pidiendo, implorando que Elizabeth aparezca en el hospital para poder ayudar a su hija. Aparentemente esta idea funcionó, porque una semana después de que todos esos anuncios estuvieran en la televisión y en la radio, Elizabeth aparece en el hospital con su padre, Joseph. Los médicos entonces comenzaron a cuestionar a Joseph sobre cómo finalmente encontró a Elizabeth Fritz después de 20 y tantos años. Y entonces él más o menos elude la conversación y dice, no, creo que fueron los anuncios, la televisión, ella los vio y decidió venir porque está preocupada por la hija. Así que cuando los médicos ven a Elizabeth se sorprenden porque ella tenía unos 40 y pocos años más o menos, pero tenía una apariencia mucho más vieja, como una señora de 60 años. Su cabello era bien blanco, su piel era bien pálida, muy parecida a la de Kirsten. Nada de eso tenía mucho sentido. Entonces los médicos deciden llevar a Joseph y a Elizabeth para ver a Kirsten y comienzan a observar que cuando entran en la habitación, Elizabeth no hace ningún contacto visual, solo estaba mirando al suelo así y parecía estar completamente aterrorizada. Los médicos entonces comienzan a intentar presionar a Elizabeth para saber de su madre qué tenía, si tenía alguna condición de salud ya diagnosticada o qué de información ella podía dar a los médicos para ayudar en el cuadro de Cristina. Pero cada vez que ellos preguntaban y la presionaban, ella se ponía más nerviosa, hasta que tuvo una crisis de ansiedad y salió corriendo de la habitación de su hija, y el padre fue detrás. En el momento en que ella sale corriendo, abre la puerta del cuarto, la policía ya está allí esperando a los dos. Ahí se vuelve bizarro. Los dos fueron llevados a la comisaría para prestar declaración, porque toda esa historia estaba muy extraña y querían saber qué estaba pasando. En la delegación, Joseph y Elizabeth fueron separados, colocados en salas separadas para poder ser interrogados. Decidieron comenzar con Elizabeth, pero ella estaba en el hospital, estaba en la comisaría, sin decir una palabra. Solo miraba al suelo, no hacía ningún contacto visual con los policías y parecía estar así, bien asustada, bien nerviosa. No podía hablar absolutamente nada. Ellos preguntaban, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Con quién has vivido? ¿Qué pasó con su hija, Kirsten? ¿Ella tiene alguna enfermedad? Y Elizabeth nada, no respondía. Toda esa enrollada duró 5 horas y no lograban obtener ninguna información sobre Elizabeth y lo que le sucedió, pero luego dijeron algo que la afectó. Dijeron que si ella no daba ninguna información, y Dios me libre si llegara a morir en el hospital, podría responder criminalmente por negligencia e incluso ser arrestada. Cuando escuchó eso, se movió un poco en la silla y habló con una voz muy bajita. Está bien, voy a hablar. Pero ella les pide a los policías y hace la siguiente exigencia. Ella dice así: voy a contar lo que me pasó, pero ustedes tienen que prometerme que nunca más en mi vida voy a ver a mi padre, de ninguna manera. Ya podemos imaginar. Los policías quedaron bastante sorprendidos con esa exigencia de ella, pero al ver el tamaño del terror, el pavor que tenía, decidieron aceptar, y entonces ella comenzó a contar su historia. Ella entonces se acomoda así en la silla y comienza a contar la historia. Creo que es una de las más horribles que he escuchado en mi vida. Entonces volvamos 24 años atrás, el 28 de agosto de 1984, que fue el día en que Elizabeth huyó, desapareció. Ella comienza contando que estaba en casa, sin hacer nada, y su padre la llama pidiéndole ayuda. Ella baja entonces al sótano donde estaba su padre, y él pide ayuda porque estaba construyendo un refugio resistente a bombas en el sótano. Solo para recordar que en ese momento la Guerra Fría estaba ocurriendo a todo vapor, entonces era muy común que las personas construyeran estos refugios antibombas en sus propias casas, pero eso solo para quienes tenían dinero. Cuando Elizabeth Fritz llega al sótano, ve a su padre sosteniendo una puerta gigantesca, y él dijo que esa puerta era la puerta del refugio, que iba a necesitar ayuda con la puerta, porque ya estaba todo listo, el refugio estaba hecho y solo necesitaba encajar la puerta allí. Le pide que entre en el refugio, y sosteniendo la puerta junto con él. Él quería que ella la sostuviera allí en su lugar, porque iba a colocar las bisagras allí y iba a atornillar la puerta a la pared. Tan pronto como termina el último tornillo, mira a Elizabeth, que estaba allí ayudando, la mira y le da un empujón. Ella cae lejos, solo que cae dentro del refugio. Antes de que pueda tener cualquier reacción, ni siquiera puede levantarse. El padre de ella salió corriendo hacia ella y con un paño humedecido en éter la tapó la boca y la nariz y apaga a la hija.
Algún tiempo después, cuando ella regresa a la conciencia, se despierta, se da cuenta de que está encadenada dentro de una de las salas que el refugio tenía, sola. La verdad es que Joseph no estaba construyendo un refugio antiaéreo, nada de eso. Estaba construyendo una prisión dentro de su propia casa para encerrar a su propia hija. ¿Qué tan enfermo es eso? El sótano era así. Bajabas las escaleras allí y parecía un sótano normal. Tenía estanterías con herramientas, lápices de tinta, cosas guardadas, cosas de sótano. Solo que en realidad Joseph construyó una pared falsa con una estantería en esa pared. Entonces, si fueras al lado izquierdo de la estantería, había una cerradura cerrada con llave que, al abrirse, la estantería se abría como si fuera una puerta, algo de película. Y detrás de esta estantería había una puertita secreta de más o menos 1 metro. Esa puertita también estaba cerrada, pero esta vez con una cerradura especial. Como Joseph era ingeniero eléctrico, creó una cerradura que no se podía abrir tan fácilmente. En lugar de que tuvieras una llave, era un tecladito así con un código que solo él sabía, nadie más. Y detrás de esa puertita estaba la prisión que él construyó para encerrar a su propia hija. Tan pronto como pasas por la puertita, te encuentras con un pasillo súper estrecho, con las paredes, todo a prueba de sonido. Después de que pasas por ese pasillito hay un área, donde estaba el baño, todo súper estrecho. El baño, el lavabo, no tenía mucho espacio entre eso. Tenía un baño privado, ducha. Frente al baño había una cocina bastante improvisada, todo muy apretado, muy pequeño. Ay Dios, ¿cómo puede alguien hacer eso con su propia hija? Ay, también es bueno recordar que el techo de la prisión allí era tan bajo que no podías estar de pie estirado, tenías que estar encorvadito así, agachado. Ahí cruzando esa área, se accedía a 2 cuartos súper pequeñitos, que así, apenas daba para poner la cama allí. Joseph construyó todo ese ambiente con concreto reforzado, es decir, el doble de grosor normal. Y además instaló un recubrimiento acústico en las paredes, es decir, no se podía escuchar absolutamente nada. Si hubieras estado allí, podrías gritar, pedir ayuda, nadie escucharía. Y eso fue lo que le pasó a Elizabeth. Durante los primeros 5 años, Elizabeth estuvo sola en el sótano. El único contacto que ella tenía con el mundo exterior era su padre, que bajaba todos los días allí por la noche para traer suministros básicos, comida y también abusar de su hija. Él abusaba de su propia hija. Su esposa y los otros hijos no sospechaban de nada, porque él realmente pasaba mucho tiempo en el sótano trabajando. Entonces, siempre pensaban que el padre estaba allí. Y como él era muy autoritario, agresivo, todo el mundo le tenía miedo. Nadie bajaba allí para molestarlo cuando él estaba trabajando. En 1988, ella queda embarazada de su primer hijo y quedó embarazada de su propio padre. Ay, querido, ¿cómo? ¿Se puede imaginar? Ella estaba completamente aterrorizada y le suplicó a su padre que al menos tuviera al bebé en el hospital. Pero él se negó. Sabía que era demasiado arriesgado llevarla al hospital. ¿Todo eso que él estaba haciendo iba a ser descubierto? Él dice que no. Todo lo que hizo fue darle un libro a ella que hablaba sobre parto y bebés, una tijera para que ella cortara el cordón umbilical y dijo así: buena suerte. El 30 de agosto, Elizabeth dio a luz a su hija Kirsten, sola, en ese sótano, sin ninguna ayuda, sin nada. En los años siguientes, Elizabeth Fritz dio a luz a 6 hijos más que tuvo con su padre, y todos en la misma situación, completamente sola, sin ninguna ayuda, y en esas condiciones, en 1996, ella dio a luz a un niño llamado Michael, solo que nació con problemas respiratorios. Y ella imploró, pidió a su padre que llevara al bebé al hospital, pero él se negó, y lamentablemente, después de 3 días, Michael falleció. Joseph simplemente tomó ese cuerpecito de ese bebé y lo arrojó, para incinerar como si nada fuera, como si ese bebé no tuviera ningún significado. A finales de los años 90, los 6 niños de Elizabeth estaban creciendo cada vez más, pero eran ruidosos, ¿verdad? Sabemos cómo es un miedo de que Joseph perdiera el control de la situación, alguien viniera a descubrir lo que estaba sucediendo allí. Tuvo una idea. Un día simplemente bajó al sótano, abrió la prisión y tomó a uno de los hijos de Elizabeth, el más pequeño, y lo sacó de ella, simplemente así. Él entonces amenaza a Elizabeth y a los otros hijos, diciendo que si alguien intentaba gritar o intentar huir o intentar hacer cualquier cosa, iba a lanzar un gas en la tubería allí y iba a matar a todos ellos.
Mira qué terror. Él, incluso, ya había hecho cosas parecidas, dejándolos sin luz. O dejando a todos ellos allí sin comida durante varios días por causa de un mal comportamiento. Entonces, todo el mundo allí sabía que él era capaz de hacer eso. Y decidieron no reaccionar cuando Joseph fue y tomó al más pequeño de los hermanos, por miedo a que cumpliera la promesa que había hecho. Cuando Rosemary llega del trabajo, se encuentra con Joseph sosteniendo a ese bebé, a esa niña. Ella no entendió nada, preguntó, ¿qué es esto? Y entonces él simplemente inventó una historia sin sentido, una historia confusa, diciendo que llegó a casa y había un bebé en una caja y había una nota diciendo que era de Elizabeth, diciendo que el bebé era de ella, que no tenía condiciones para criar a esa niña. Entonces ella estaba pidiendo a los padres, que eran los abuelos del bebé, que cuidaran del bebé. Solo que el billete realmente existía, porque Joseph hizo que Elizabeth escribiera un billete y lo firmara, para darle más veracidad a la historia que él inventó. Entonces, cuando Rosemary Fritz escuchó la historia y vio el billete, creyó, y tomó a la niña para cuidarla. Después de eso, Joseph de hecho toma a otros 2 hijos de Elizabeth con la misma historia, diciendo que dejó allí en la puerta de casa el billete, no sé qué. Y Rosemary simplemente creyó en todo eso y cuidó de esos 3 niños como si fueran hijos suyos. Les dio todo el amor y cariño que pudo dar. A medida que los niños fueron creciendo, haciéndose mayores, Joseph siempre se aseguraba de decir que Elizabeth Fritz era una pésima madre. Ella había abandonado a los hijos, hablando un montón de cosas sobre ella, cuando en realidad la pobre Elizabeth y los otros 3 hermanos estaban atrapados allí en el sótano de la casa y nadie lo sabía. Y mira qué tristeza. Durante los 24 años que ella estuvo atrapada allí dentro, el padre bajaba todas las noches para abusar de ella. Fueron miles y miles de veces que él forzó a su hija. Y gente, uso estas palabras porque si uso otro tipo de palabras, el algoritmo de YouTube ya nos corta aquí. Pero, volviendo a la historia, a pesar de todo esto, todos esos abusos, teniendo 6 hijos del propio padre, ella amaba a esos niños incondicionalmente. Creo que ese amor de madre siempre es más grande, ¿verdad? Ella cuidó de todos los hijos muy bien, de la mejor manera que pudo. Y después de que Joseph se llevó a los otros 3, ella enfocó toda la energía que tenía en los 3 hijos que estaban allí con ella. Les enseñó a leer y a escribir, cosas básicas del mundo. Ella fue enseñando de la mejor manera que podía allí a los hijos. Un tiempo después, Joseph decidió darles una televisión allí, y ella siempre usaba la televisión para intentar enseñar un poco más a los hijos sobre el mundo exterior, el mundo que existía allá afuera. Y así ella les prometía a sus hijos que un día verían todo ese mundo que veían en la televisión, lo verían con sus propios ojos. En 2008, su primera hija, Kirsten, se enferma gravemente. Una vez más, Elizabeth le suplica a su padre que lleve a la hija al hospital porque ella estaba muy mal. Y esta vez logró convencer a su padre. Y así fue como se descubrieron todos esos crímenes diabólicos de Joseph. Inmediatamente arrestan a Joseph, justo después de que Elizabeth Fritz cuenta la historia, y van directo a casa para intentar liberar a los otros hijos que estaban presos allí. Logran abrir la puertita con el código de acceso que Joseph le dio a la policía. Tan pronto como abren esa puertita, se encuentran con los otros 2 hijos de ella, súper asustados, sin entender nada de lo que estaba pasando. La policía rescata entonces a los 2 hijos, y el más pequeño, que tenía 5 años, no dijo absolutamente nada. Él solo puso las manitas así en la ventana del coche y se quedó mirando todo ese mundo que veía en la televisión. Él estaba viendo todo allí. Él quedó completamente asombrado. Cuando llegan al hospital, se reúnen con los otros 3 hijos que Joseph había arrancado de Elizabeth Fritz y dicen que fue un reencuentro muy emocionante. Los 5 se quedaron allí en un abrazo, llorando mucho. Ya se puede imaginar cómo fue, ¿verdad? Algunos días después, Kirsten despierta del coma y se reúne nuevamente con sus hermanos y con su madre. Y ella, de hecho, se ha recuperado completamente. Se descubrió que lo que estaba causando todos esos problemas de salud en ella era una extrema deficiencia de vitamina D. Y la mayor fuente de vitamina D para el ser humano es la luz solar. Solo que para Kirsten, que había pasado 19 años de su vida dentro de un sótano, nunca había visto la luz solar
hablar en su vida. Esta historia surrealista recorrió el mundo entero. ¿Y quién recuerda cuándo se transmitió esto en Brasil? Yo recuerdo cuando se pasó esta historia en Brasil, me quedé horrorizada. Una cosa que todo el mundo se preguntó, incluida la madre, fue cómo es que Rosemary no logró descubrir que su hija y los nietos estaban allí, presos durante 24 años. La policía se mostró bastante desconfiada de ella. De hecho, al principio de toda esta investigación, comenzó a tratarla como sospechosa, pero luego, durante toda la investigación, quedó bien claro que ella, en realidad, no tuvo participación alguna en todo esto. Ella, de hecho, era otra víctima, 2 abusos, de las agresiones de Joseph, como ella tenía tanto miedo de él, y él ordenó que nunca fuera al sótano, que nunca se acercara allí. Todo lo que hizo fue obedecer, porque su vida también era un infierno. Y para que esta historia sea aún más extraña de lo que ya es, durante esos 24 años, Joseph alquilaba una habitación de la casa para personas como una B&B, ¿sabes? Él alquilaba esa habitación que nadie usaba y nadie nunca escuchó nada, absolutamente nada. La habitación, de hecho, estaba justo encima del sótano y nada. Más de 100 personas se hospedaron allí y nadie nunca sospechó de nada. Pero hubo un huésped que se quedó allí durante unos 4 años más o menos y tenía un perro. Y él luego vino a hablar con la policía que el perro, por la noche, varias veces, casi todas las noches, estaba acostadito así y de repente él se levantaba, hacía unos ruiditos, la orejita estaba ahí. Luego se acostaba y miraba de nuevo, como si supiera que había alguien allí, ¿sabes? Solo que él pensaba que no era nada, incluso discutía con el perro, como para con eso, ¿sabes? Quédate quieto, ve a dormir. Después, ese inquilino vino a decir que se sintió hasta culpable, porque al menos el perro estaba disputando, sí, a Elizabeth Fritz y a los hijos, y él nunca se dio cuenta de nada, nunca pensó que pudiera ser algo así. Pero gente, ¿quién iba a pensar en una historia horrorosa de esta? El gobierno de Austria entonces le dio una nueva identidad a Elizabeth y a sus 6 hijos, y nadie sabe cuál es esa nueva identidad. Se mudaron de ciudad porque no tienen más información sobre ellos. Todo lo que sabemos es que pasaron por un largo periodo de rehabilitación, terapia, y que la familia hoy en día está completamente integrada en la sociedad y vive una vida normal. En cuanto al monstruo, Joseph fue condenado a cadena perpetua. Él es uno de los prisioneros más odiados de la prisión debido a los crímenes que cometió, tanto que en 2016, cuando él estaba allí tomando el sol en la prisión, los otros prisioneros lo atacaron, le dieron una golpiza, le arrancaron casi todos los dientes de enfrente, y por eso fue puesto en aislamiento, y por su seguridad. Él pasa la mayor parte de su tiempo en solitaria. ¿Ves qué ironía, verdad? La vida da vueltas. Él mantuvo a su hija allí encerrada en ese cubículo. Ahora él está en un cubículo aún más pequeño y nunca saldrá. Ese monstruo. De hecho, ni siquiera sé, porque él tendrá acceso a la libertad condicional en 2024. Tendrá 89 años. Pero esperemos que no consiga esa libertad y continúe preso allí por el resto de su vida. Dios me libre. Entonces eso es todo, amigos. Esta fue la historia de hoy, esta historia horrorosa. Dejen aquí en los comentarios, cuéntenos qué les pareció. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita, comparte, que ya nos ayuda bastante, ¿vale? Y si tienen alguna idea de historia de crimen real, mándenla aquí para que también podamos hacerla. Y eso es todo. Hasta luego.